Las relaciones exteriores de la Unión Europea. La Unión Europea es en la actualidad el primer bloque comercial del mundo y su influencia en la escena internacional depende de su capacidad para negociar con una sola voz con sus socios comerciales. Por eso se necesitaba una política comercial común. En el Tratado de la Comunidad Económica Europea, uno de los objetivos era crear una unión aduanera, suprimiendo todos los derechos aplicables a los intercambios entre los 6 países miembros de entonces y fusionar sus aranceles aduaneros en una tarifa única frente a terceros. En la política comercial, el establecimiento del arancel aduanero común y la eliminación de los derechos de aduana o tasas equivalentes entre los países miembros se realizó poco a poco, acabando definitivamente en 1968. El arancel aduanero común es un conjunto de normas comunes que se aplicaba en las fronteras exteriores a los productos importados de terceros países, mientras dentro de la Unión Europea se aplicaba el principio de la libre circulación de mercancías. La política arancelaria es competencia de la Comisión Europea, mientras su aplicación corre a cargo de las administraciones aduaneras nacionales de cada Estado miembro. En el año 1968 se creó también la base de datos informatizada TARIC, con el fin de definir las disposiciones comunitarias aplicables a cada mercancía, y la cuota, donde se indicaban los contingentes arancelarios y los límites arancelarios máximos. Otro instrumento de la política arancelaria es el Documento Administrativo Único, creado en 1988, que permitió una notable simplificación de los procedimientos al sustituir 150 documentos aduaneros. En 1993, al entrar en vigor el mercado interior, las aduanas perdieron su función de recaudación de los impuestos especiales y del IVA entre los Estados miembros. Así que en ese momento desaparecieron todos los documentos y formalidades aduaneras. Los trámites se realizaron a través de nuevos sistemas de control fiscal, estadístico y otros que no requerían verificación ni documentación cuando las mercancías cruzaban las fronteras interiores. El año siguiente se armonizó toda la legislación aduanera de la Unión Europea en el Código Aduanero Comunitario, que pretendía evitar una interpretación divergente de las disposiciones aduaneras en los distintos países miembros. Se dio también lugar a la instalación del sistema Intrastat de recopilación de información estadística sobre intercambios de bienes directamente en las empresas. El Programa de Acción Aduana 2007 tiene por objeto la aplicación uniforme de la legislación aduanera en todo el territorio de la Comunidad Europea, la prevención del fraude y el fomento de la cooperación entre las administraciones de aduanas. Además de los aranceles, la Unión Europea ha impulsado instrumentos de defensa comercial como la política antidumping, que es destinada a combatir la práctica de exportar mercancías a precios inferiores a los que tienen productos similares en el mercado interior, la política antisubvenciones, que impide la importación de productos mantenidos artificialmente a bajo precio gracias a subvenciones públicas en el tercer país de origen, y las medidas de salvaguardia que sirven para limitar los flujos de productos importados cuando se prueba que las importaciones han aumentado irregularmente, causando un perjuicio a los productores nacionales. La política comercial común funciona a dos niveles. Por una parte, en la Organización Mundial del Comercio, donde participa activamente en el establecimiento de las normas del Sistema Multilateral de Comercio Mundial. Por otra parte, la Unión Europea negocia sus propios acuerdos comerciales bilaterales con países o grupos regionales de países. Otros aspectos de las relaciones exteriores de la Unión Europea. Reforzar el elemento político. Los acuerdos de la Unión Europea con sus socios de todo el mundo tratan de reformas económicas y de otro tipo, así como de ayuda a las infraestructuras
y de programas de salud y educación. También ofrecen un marco de diálogo político y contienen cláusulas que permiten a la Unión suspender o suprimir el comercio o la ayuda si el país socio no respeta los derechos humanos. Erradicación de la pobreza y desarrollo sostenible. La Unión Europea es el mayor donante mundial. Su ayuda representa más de la mitad del total de la ayuda oficial al desarrollo de todo el mundo. La Unión pretende, por ejemplo, garantizar el agua potable y una alimentación mejor, mejorar la sanidad. Se trata también de ayudar a los países a desarrollar su comercio a través de un mayor acceso al mercado comunitario, al fin de desarrollar y fortalecer su comercio exterior y aprovechar las ventajas de la globalización. La ayuda humanitaria. La ayuda humanitaria de la Unión Europea es incondicional y su propósito es hacerla llegar a los necesitados en el menor tiempo posible, sin discriminación de raza, religión ni convicciones políticas de sus gobiernos. La Comisión es un donante activo que colabora estrechamente con sus socios operacionales, es decir, organizaciones no gubernamentales y otras organizaciones internacionales para distribuir alimentos, proporcionar equipos de socorro, poner en funcionamiento hospitales de emergencia y sistemas de comunicación temporales. Nuevas ampliaciones. La Unión Europea ha manifestado en numerosas ocasiones su apoyo a la entrada de nuevos países. Con la política de buena vecindad se propone extender a los vecinos muchas de las ventajas de su mercado interior, ofrecerles otras concesiones comerciales y ayuda financiera. A cambio, los vecinos se comprometen a realizar reformas democráticas y de economía de mercado y a respetar más los derechos humanos. Asuntos económicos internacionales. Existe un consenso sobre la necesidad de que toda actividad económica se inscriba en un contexto de políticas macroeconómicas orientadas a la estabilidad global. Por eso, la Comisión tiene presencia en los foros económicos multilaterales como el G20 y las instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Desde los tratados de Roma, la construcción europea se había concentrado en los aspectos económicos, mientras la política exterior común no tuvo cabida en los tratados. En 1991, el Consejo Europeo estableció por primera vez una política exterior y de seguridad común. Los objetivos de la política exterior y de seguridad común eran garantizar los intereses comunes, reforzar la seguridad de la Unión Europea, mantener la paz, fomentar la cooperación internacional, desarrollar y consolidar la democracia, el imperio de la ley y el respeto de los derechos humanos. En el marco de la PESC fueron apareciendo distintas instituciones. La Agencia Europea de Defensa, creada para impulsar las capacidades de defensa, especialmente en la gestión de crisis, promover la cooperación europea en armamento, consolidar la base tecnológica e industrial de defensa europea y producir material de defensa competitivo, fomentar la investigación, la tecnología y la industria de Europa en la defensa. El Instituto de Estudios de Seguridad en la Unión Europea. Su objetivo era colaborar en la creación de una cultura europea común de seguridad y contribuir al debate estratégico. El Centro de Satélites de la Unión Europea fue creado para dedicarse a la explotación y producción de los datos resultantes del análisis de las imágenes obtenidas por satélites de observación de la Tierra. Su objetivo era secundar la toma de decisiones en el contexto de la PESC. Comité Militare de la Unión Europea es el foro de consulta y cooperación militar entre los Estados miembros en los casos de prevención de conflictos y gestión de crisis. El Comité Político y de Seguridad es la instancia del Consejo
que trata las situaciones de crisis y examina todas las opciones posibles para una respuesta de la Unión Europea. Estado Mayor de la Unión Europea. Es la fuente de los conocimientos militares de la Unión Europea. Sus funciones son ofrecer capacidad de alerta, evaluar y asesorar en la gestión de crisis y en la estrategia militar general. En 1959, Austria, Noruega, Suecia, Suiza, Gran Bretaña, Dinamarca y Portugal construyeron la Asociación Europea de Libre Comercio, EFTA. Finlandia e Islandia se añadieron en los años 70. Los principales objetivos de la EFTA se centraban en eliminar las barreras arancelarias y las restricciones cuantitativas y suprimir progresivamente las trabas fiscales de entrada en los mercados. Definir las condiciones que tenían que cumplir los productos para poder beneficiarse de la libre circulación. Asegurar los intercambios en condiciones de competencia equitativa. Dejar afuera del acuerdo la liberalización de los productos agrícolas. Contribuir a la creación de un mercado integrado en la Europa occidental. Los acuerdos de la EFTA con terceros países. A partir de 1978 se intentó reforzar la cooperación con Yugoslavia y se fijaron 4 parcelas prioritarias sobre las que habría que avanzar: promoción de intercambios comerciales, cooperación industrial, turismo y transporte. La EFTA firmó acuerdos bilaterales de libre comercio para bienes industriales con la Comunidad Europea. En estos acuerdos se recogían la supresión total de los derechos de aduana y de las restricciones cuantitativas de los productos industriales. En la Declaración de Luxemburgo de 1984 se planteó también la necesidad de establecer una cooperación más estrecha entre la Comunidad Europea y la EFTA, incluyendo la creación de un espacio económico europeo y una mayor cooperación conjunta, no solo basada en las relaciones comerciales, sino con más intercambio en la información y profundización del sistema comercial bilateral. El Espacio Económico Europeo estableció un mercado común que contaba con la mitad del comercio mundial. En 1986, la EFTA comenzó un proceso de eliminación de los aranceles sobre productos industriales también con España. Las relaciones comerciales de la EFTA con los países del Este habían sido antes de la Guerra Fría poco importantes por las diferencias en los sistemas políticos y económicos. A partir de 1989, los países de la EFTA fijaron unos requisitos a partir de los que se podrían establecer formas de cooperación con ellos. Luego, esos países se irían integrando a la Unión Europea. En los años 90, los países del centro y este de Europa comenzaron a mostrar su intención de solicitar su adhesión como forma de vincularse a una Europa comunitaria estable y próspera. En realidad, este interés era mutuo, puesto que la Unión contemplaba la posibilidad de beneficiarse políticamente y económicamente con esta ampliación. Desde 1990 comenzó a canalizarse ayuda financiera a través del programa FARE, que nació como una iniciativa comunitaria para apoyar la transición económica y reforzar la estructura democrática de Polonia y Hungría, y luego se extendió a los demás países. En este contexto nacieron los acuerdos europeos, que en realidad eran acuerdos de asociación, creados como instrumentos de cooperación bilateral que conferían al país firmante una relación comercial, económica y política privilegiada. Con estos acuerdos se estableció una zona de libre comercio, con la excepción de aquellos sectores sensibles para las respectivas economías. La primera etapa que siguieron los países del centro y este de Europa fue la Asociación para la Adhesión, un programa con el que se trataba de superar las deficiencias específicas de cada país. Luego, los candidatos
podrían ir incorporándose a determinados programas y mecanismos comunitarios, y según el grado de cumplimiento de las exigencias de los dictámenes, se establecía la fecha de incorporación. En 1993, el Consejo Europeo definió los criterios que debían satisfacer los candidatos a la Unión Europea. El criterio político, o sea, la existencia de instituciones estables garantes de la democracia, la primacía del derecho, el respeto de las minorías y su protección. El criterio económico, los países debían contar con una economía de mercado viable y con la capacidad para hacer frente a la presión de la competencia y a las fuerzas de mercado en el interior de la Unión Europea. Y el criterio de la asimilación del acervo comunitario, es decir, la capacidad de asumir las obligaciones que se derivan de la adhesión y la de suscribir los objetivos de la Unión Política, Económica y Monetaria. Las situaciones de los países candidatos pueden ser consideradas según varios apartados. El apartado económico. En el momento de las negociaciones existía una enorme diferencia de renta per cápita entre los candidatos y el conjunto de la Unión Europea. La transición al sistema de mercado y la apertura comercial, junto con la intensa recepción de capital extranjero en forma de inversión directa, impulsó no solo el crecimiento de la productividad y renta de las antiguas economías comunistas, sino que también produjo un cambio drástico de sus estructuras productivas. Además, esos países tenían una ventaja muy importante, o sea, una buena dotación de capital humano y con bajos costes de la mano de obra. El apartado institucional. Los problemas estaban relacionados con la insuficiente legitimidad democrática de las instituciones, así que la reforma del marco individual y político de la Unión Europea fue considerada como una necesidad previa a la ampliación. Las necesidades financieras. La ampliación podía agudizar la escasez de recursos del presupuesto comunitario, lo que podía poner en peligro su viabilidad. El tema lingüístico. Respecto a los idiomas de la Unión ampliada, algunos países opusieron resistencia porque no querían hacerse cargo de los gastos debidos al multilingüismo y a la pluralidad de culturas. En conclusión, acerca de los países del Este, tenemos las siguientes incorporaciones en la Unión Europea. En 2004, Polonia, Hungría, Eslovaquia, Eslovenia, Lituania, Estonia, Letonia, República Checa, Malta y Chipre. En 2007, Bulgaria y Rumanía. En 2013, Croacia. Acerca de Turquía, en 1995 empezó la primera fase de incorporación y no obstante los grandes avances realizados hasta 2004, en esos momentos las negociaciones están paralizadas. La Unión Europea ha desarrollado una política de relaciones con el resto de países europeos que intenta arreglar los temas de interés común. Entre ellos destacan la política europea de buena vecindad. En 2003 se empezó a hablar de integración de los países de los Balcanes occidentales. El marco general se basaba en el proceso de estabilización y asociación. Tras la desintegración de la Unión Soviética, la Unión Europea se comprometió en su transición hacia las economías de mercado y las sociedades democráticas en los países de la Europa Oriental y Asia Central. El objetivo era reforzar la democracia, el imperio de la ley y los derechos humanos y promocionar las relaciones económicas, políticas y culturales con el fin de asegurar la paz y la estabilidad. En 2000, la política de la Unión Europea se extendió a las 3 repúblicas del Cáucaso Meridional. Los acuerdos promocionaban las relaciones políticas con el apoyo a la consolidación de la democracia y del desarrollo económico, la promoción del comercio y de las inversiones y la cooperación en distintos campos. Uno de los frentes más sensibles para la Unión Europea son los países del sur y oriente del Mediterráneo,
que es un área caracterizada por un conjunto de situaciones y circunstancias muy diferentes que se reflejan luego en las relaciones entre los países. La política mediterránea tiene su origen en el Tratado de Roma y consiste principalmente en crear relaciones comerciales entre los distintos países de esa región. En los acuerdos firmados en los 60, pero se concedieron tratamientos diferentes a cada país, sin pretender la homogeneidad. Con el paso del tiempo se contempló la necesidad de una política mediterránea comunitaria, que fijara los objetivos y los mecanismos generales, que adaptara los acuerdos vigentes y redujera las diferencias en sus contenidos. Se establecieron dos tipos de acuerdos: los acuerdos de asociación con Turquía, Malta y Chipre, y los acuerdos de cooperación global con los países del Magreb, los del Magreb, Yugoslavia e Israel. La política global mediterránea se basaba en dos pilares fundamentales: la cooperación comercial, para conseguir la libre entrada de los productos industriales de estos países en el mercado comunitario, aunque con algunas limitaciones para producciones sensibles, y la cooperación financiera y técnica, con la cual se pretendía financiar infraestructuras, ayudar a la industria y participar en proyectos de formación e investigación. También se quería reducir la dependencia alimentaria de la región, invirtiendo sobre todo en agricultura. Sin embargo, esta política generó insatisfacciones entre los países mediterráneos porque seguían incrementando su dependencia respecto al mercado comunitario. Por el contrario, esto representaba para la Comunidad Europea una porción muy reducida de sus intercambios. La evolución de las condiciones socioeconómicas de los países tercero-mediterráneos amenazaba la estabilidad regional, por lo que era necesario que la comunidad impulsara sus relaciones con la zona. En 1990, la Comunidad Europea propuso la política mediterránea renovada, que se articulaba alrededor de tres instrumentos: la cooperación comercial, con modificaciones a las importaciones comunitarias y mejoras en las concesiones comerciales; la cooperación financiera y técnica, con un incremento cuantitativo y cualitativo de las ayudas comunitarias; y la cooperación financiera horizontal, con la cual se pretendía articular una sociedad civil participativa que complementara la labor de los gobiernos. Para la Comunidad Europea, la política mediterránea debía contribuir a la estabilidad y la paz en una zona de importancia geoestratégica. En 1992 se creó la Asociación Euromediterránea y en 1994 se introdujo la implantación de una zona de libre comercio reforzada con un diálogo político y social, y se decidió apoyar la transición económica, un mejor equilibrio socioeconómico y colaborar con la integración regional entre los países terceros mediterráneos. Se diseñó una estrategia basada en cuatro pilares: la asociación política, con la cual se fomentaba la paz, la estabilidad y la seguridad de la región; la asociación económica y financiera, que pretendía crear gradualmente una zona de libre comercio, una amplia cooperación entre sectores y un aumento importante de la asistencia financiera. En tercer lugar, los países se comprometieron a desarrollar políticas inspiradas en los principios de economía de mercado y de integración, a modernizar sus estructuras económicas y sociales a través de la promoción del sector privado y a establecer un marco institucional y normativo adecuado. Por último, la asociación social y cultural, con la cual se reconocía la necesidad de respeto entre culturas y religiones, la relevancia del desarrollo social y el protagonismo fundamental de la sociedad civil. En 1996 se introdujo el programa MEDA, que era el principal instrumento financiero comunitario para la ejecución de la Asociación Euromediterránea. Se trataba de una única partida presupuestaria, así que su gestión financiera resultaba más flexible y transparente. La ayuda se repartía entre programas bilaterales y regionales
y desarrollaría iniciativas de los ejes prioritarios. Apoya la transición económica y establecimiento de la zona de libre comercio. Mejora el equilibrio socioeconómico, cooperación regional y transfronteriza y estabilidad política. Los beneficiarios eran todos los países del Magreb, del Magreb, los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania, Turquía, Chipre y Malta. Sin embargo, aunque el incremento del volumen de los capitales destinados al Mediterráneo fue considerable, resultaba escaso en función de las necesidades y por eso los países terceros mediterráneos serían los que aumentarían más la asistencia financiera comunitaria en los años siguientes.